Damas y caballeros, bienvenidos al Templo del Sol. Otro día más streameando con ustedes aquí en el canal de Twitch de Contra las Cuerdas. Y por supuesto, hoy tenemos el evento Redención. Y en el ring está con ustedes el hombre más elegante de la lucha libre, Javier Afán. Pacha, Pro Wrestling les da la cordial bienvenida al Templo del Sol. Los aplausos, por favor, quiero escuchar los aplausos de nuestro público que está aquí presente hoy. Eso, señoras y señores, hoy tenemos nuestro evento Redención. Tenemos unas luchas importantes, además que también vamos a tener noticias impactantes para todos ustedes. Y también tenemos luchas titulares, no se lo pierdan. Así que mis queridos amigos, Mr. Lucha, ¿qué tal si damos inicio a nuestro evento Redención? Soy Inti Raimi, el Hijo del Sol. Quedan invitados al evento Redención, este 22 de junio, aquí, el Templo del Sol. Esperamos. No voy a llegar. Hola, queridos amigos. ¿Cómo están? Yo voy tarde para mi entrenamiento, pero tú no puedes llegar tarde y mucho menos faltar a este próximo evento, Redención, este 22 de junio en el Templo del Sol. ¿Quién es? ¿Tú entendés? Pucha, no me veo auto. Amigos, nos vemos en el Templo del Sol el día del evento. ¡No falten! ¡Chao! Y así empezamos lo que es la acción de la lucha libre boliviana aquí en el Templo del Sol con el evento Redención. Damos la bienvenida a los que se van uniendo a la emisión mientras hace su ingreso el Hijo del Sol representando a los Gilata Raimi, Inti Raimi, Bueno, haciendo su ingreso el oponente en turno para Inti Raimi. Él es el gran vencedor, Atipac. Y así empezamos, amigos. Aquí están rivales listos. Que suene la campana. Comienza la acción. Ey, ey. Antes que nada, mira, yo sé que me he unido a los dos, pero quiero que esta lucha sea una lucha limpia, ¿sí? Una lucha limpia, una lucha honorable, sin trampas y nada. Y es más, no importa que gane, vamos, no importa. Bueno, pidiendo aquí una lucha limpia. Atipac. ¡Ey! Antebrazo para Inti Raimi. Así empezamos la acción aquí. Lazo al cuello para el Hijo del Sol. Me cansé de ser el bueno. Ataca Atipac. Toma. Jugando aquí a ras de lona con Inti Raimi. Vemos al gran vencedor, amigos. ¿Y de qué manera? Paquetito, 1, 2. Casi. Viene. Kira enganchando la pierna a Atipac. Viene Inti Raimi con esa llave a la pierna. No se lo permite llegar a la cuerda a Atipac. Vemos a Inti Raimi en control. Gira ahora Atipac, amigos. Estamos viendo Redención. Evento realizado el pasado domingo. Con la primera lucha, Inti Raimi contra Atipac. Viene, gira Inti Raimi. Lo enganchan, candado a la cabeza. ¡Y toma!
hacen que bese la lona de mala manera. Aquí el Hijo del Sol. Viene el gran vencedor. Viene, toma. Lo sacan del ring. ¡Ey, ey, ey! No quiere saber nada. Aquí Atipac, ¿qué es esto? Viene, ¡oh! Patada de costilla para Inti Raymi. Toma y toma. Inti significa sol. Bueno, aquí está su solecito. ¡Fua! Oye, Atipac que está demostrando una nueva actitud. Poco más ruda. Más maligna. Metiéndose aquí con Inti Raymi. Toma y toma. Derechazos y antebrazos para el Hijo del Sol. Vemos aquí cortesía de Atipac para Inti Raymi. Lo tienen, cruzan, lo mandan a la cuerda, se plancha Atipac, brinca muy bien Inti Raymi, viene, brinca muy bien Atipac, gira, ¡ole! Viene, ¡oh! Codazo en el pecho que derriba a Inti Raymi. Lo cubre, le engancha la pierna, 1, 2 y casi. Engancha ahora Atipac, se ve un poco más seguro ahora, dominando con ese movimiento aquí a Inti Raymi. Lo tiene, ¡toma! Lo cubren a Inti Raymi, 1, 2 y todavía no. Reclama aquí Atipac. Parte del público apoyando a Inti Raymi, amigos. Que no ha visto la luz aquí. Se ha encargado de ocultar, como dijo Atipac. Si tú eres el sol, yo soy la oscuridad del ocaso. Toma y toma. Empieza a contestar Inti Raymi. Cabezazo para el Hijo del Sol. En el área del pecho. Lo tienen, lo mandan a la esquina. Inti Raymi en problemas. Apunta Atipac, viene, bota en la cara. Tiene que aprovechar esa ventana para responder. Inti Raymi se estrella contra el esquinero Atipac. Lo tiene Inti Raymi, arremete en la zona media. Viene, apunta. Quiere. Toma, en su toda la cara para Atipac. Pero no hay energía para cubrirlo. Está muy lejos. Aquí Inti Raymi se desea llevarse la victoria. Aquí en la primera lucha de redención. En 3 el conteo para ambos superastros. En 4 ahora con un brazo cubre 1, 2 y dice que no. Ese segundo fue crucial, amigos. Ahí pidiendo apoyo del público, vemos a Inti Raymi. A las cuerdas, gira muy bien. ¡Uy! Rodillas en alto. Se hizo daño Inti Raymi, sabía Atipac lo que le venía a caer encima. Viene a las cuerdas Atipac. Tacleada para Inti Raymi. Viene, otra más, le repite la dosis. Lo tiene, le engancha en la pierna, 1, 2 y no es suficiente aún para acabar con Inti Raymi. Vamos, Raymi, levántate. Viene, enganchan a Inti Raymi, se le escapa. Gira, navajita, 1, 2, casi. Viene, falla con el lazo, Atipac, viene. Uy, engaña, muy bien aquí. Inti Raymi, lo tienen para el amanecer, cuidado.
Atipaje problemas. Conecta. Oh no, se le escapó, se le escapó. Senta un bombazo fallido de Atipaje. Viene Inti Raimi. Patadas en el pecho, lo mandan a la esquina. Atipaje en problemas. Patada en todo el pecho. Y ahora sí lo tiene, lo tiene. Para el Alba. Lo conectó. Lo tiene 1, 2 y gana Inti Raimi. De esa manera empezamos aquí con Redención, amigos. Bueno, marcando la pauta, aquí vemos a Inti Raimi, amigos. Es que no puedo entender, no me cabe en la cabeza cómo me pudo hacer eso a mí. A mí tantos años como tag team y me venga con... ¿Qué quieres? Hola Maru, te quería pedir disculpas. Sé que no debería haber intervenido en tu lucha. No me ni interesa, siquiera- Sasbi. No me interesa nada de lo que tengas que decirme. Maru, espera. Mira, yo ya hablé hace unos días con el gerente y estamos pactados para el siguiente evento. 3 contra 3. Después de lo que me hiciste a mí, ¿quieres que seamos equipo? Estás loca. Basta chicos, basta. No los quiero ver peleados a los dos. Además, me parece una buena idea. Luchemos para el próximo evento. Sí, escúchalo. Además, en el otro grupo hay 2 personas que te interesan. Puma y Sangre y Mar. ¿Qué te parece? Me parece una falta de respeto que al campeón interprofesional de redes y al reciente ganador de la Copa Bicentenario le pongan contra un equipo tan carente como el de Amaru. Pero para que vean, no estoy solo. Zoxville, ya te gané demasiadas veces. ¿Qué? ¿No te cansas de perder? ¿Y sabes qué? Esta no va a ser la excepción. Titi, Yamaru, veremos de qué cuero sale más cosea, porque yo seré su verdugo. Y esta no será su redención, será su perdición. Y tú ya deja de grabar. Yo siempre gano. Continuamos con mucho más de Redención, amigos. Y ahora toca 3 contra 3. Haciendo su ingreso. Él es el actual campeón interpromocional de redes y el ganador de la Copa Bicentenario. Sangre y Mara. El hombre que nunca pierde está listo para dejar su huella aquí en Redención, pero no viene solo. Ahí está, ingresando los compañeros el día de hoy. En primera instancia, ella es Mimi Maquiavela.
Bueno, si de causar estragos estamos hablando, aquí viene un experto en la materia, amigos. Ingresando al ring, felino de la destrucción, Puma Huáscar. Un talento que está dando mucho de qué hablar, porque cada que sube a los encordados deja lo mejor de sí, llevando la bandera de la nueva generación. Él es el felino de los Andes, Titi. Sus compañeros en esta ocasión haciendo su ingreso. Ella es Roxville. Bueno, aquí va a aparecer, o quién sabe si aparece. Él fue el segundo finalista, estuvo muy cerca de la Copa Bicentenario. Lastimosamente se le resbaló de las manos por algunas partes de la desconfianza, amigos. Y al parecer no tenemos noticias. Oh, bueno. Ahí está. Es el Coloso Amaru. ¡Ey, ey! ¡Cuidado! La tensión va a explotar aquí mucho antes de que suene la campana, amigos. Ahí está la autoridad. Bueno, pequeño contexto en el anterior evento. Puma Huáscar interfirió justamente cuando Amaru estaba muy cerca de la Copa Bicentenario. Pero no solo eso, sino también Roxville decidió traicionarlo y ahora el problema aquí es la desconfianza. La pregunta, ¿podrán coexistir Roxville y Amaru en este combate? Bien, ahí está. Toma de árbitro en el centro del ring. Inician Puma y Amaru. Protagonistas también de esa espectacular lucha de encadenados en Huellitas de Esperanza. Ahí está Puma con la ventaja. ¡Ey! Bofetada para Amaru. Nuevamente. La toma de árbitro, amigos. Saludamos a Jana Raimi, que se une a la emisión. Un saludo, Jana Raimi. Ahí está. Arrincona, toma. Oye, con extra incluido. El machetazo para Puma Huáscar. Esquivan a Puma, esquiva también. Puma dice, na, yo sé de esos juegos. Ahí está la toma de fuerza para
Prueba de poder. Y miren, ahí está la toma de fuerza. Le está llevando la ventaja Amaru. Oye, está dominando aquí Amaru. Pero ahí está. Ahora el que está de rodillas es Amaru frente a Puma Huáscar. Y no. Está resurgiendo aquí el poder de Amaru. Giran ahora ambos. Aún con ventaja que ahora están a la par. Viene. ¿Quién se lleva a quién? Viene changuita enorme para Puma Huáscar. 1, 2. Hacen puente ambos. Hermoso. Se atacan. Toma. Bofetadas de un lado y del otro. Derriban a Amaru. Llave al brazo ahora para el coloso Amaru. Cortesía del felino de la destrucción. Enganchan candado a la cabeza. Golpe en el área media de Amaru. Ataca Puma Huáscar con ese candado a la cabeza ahora del coloso Amaru. Trata de sacarse el castigo de encima. Lo consigue aquí Amaru. Lo entiende, le engancha. ¡Uy! Se lo lleva a la lona. Toma. Oh, juego a ras de lona, amigos. ¿Quién domina a quién? Derriban a Amaru. Cobertura que no procede. Viene, enganchan, lo tienen. Toma, se llevan a Puma Huáscar. Se llevan a Amaru también. De tú a tú. Oye. Palma en la espalda. Uy, le queman el pecho aquí a Amaru. Viene codazo para Puma Huáscar. El relevo se lo da Roxville. Viene Rox. Engancha. ¡Wow! Hermosas tijeras que se lleva Puma Huáscar. Marronazos, pero. No pasa nada. Enganchan a Roxville, cuidado. La llevan a las malas a la esquina y el relevo se lo da ahora Mimi Maquiavela. Atacan dos archiconocidas rivales. Cruzan a Mimi Maquiavela, la mandan a las cuerdas, falla con el lazo Roxville. Patada a la rodilla de Roxville. Engancha, la tienen, 1, 2. Casi. Enganchan a Roxville. Cuidado que está buscando el medio cangrejo aquí. Mimi Maquiavela. Trata de llegar a la cuerda. Se le impide patada. Se defiende con las piernas aquí Roxville. Engancha. ¡Ey! ¡Toma! A las cuerdas Roxville. ¡Uy! Castigan a Mimi. La cubren 1, 2. Y coloca la bota en la cuerda justo a tiempo. Golpes en la espalda de Mimi Maquiavela. Rodillazo para Roxville. Le enganchan. ¡Uy! Tremendo castigo por parte de Mimi. La tienen 1, 2. Todavía no.
El relevo ahora lo tiene Sangre Aymara. Lo tiene marronazo en la espalda de Roxville. Dominan en este momento los villanos, girando Sangre. ¡Uy! Se estrella en el esquinero. Y corre. El relevo. Oye. El relevo para Titi, pero parecía que iba para Amaru y Amaru se alejó. Bueno. Mientras tanto, ahí vemos cómo está dominando Titi en este momento Sangre Aymara. Gira, regresa. ¡Uy! Patada en la zona media. Y eso lo sintió muy bien el felino de los Andes. Toma. En la espalda y ahora en la cara. Sentó un bombazo de Sangre Aymara. 1, 2. Todavía no. Marronazos de sangre, contesta Titi. Cruzan a Titi, lo mandan a las cuerdas, se plancha, gira muy bien Titi. Gira, ¡oh! Se lo coloca sobre los hombros. Látigo hermoso de Titi para sacarse del camino a Sangre Aymara. Patada allá afuera. Y cuidado que aquí Titi sabe volar. ¡Oh! Engañan a Sangre Aymara. Viene Titi. ¡Uy! Cuerda. ¡Ey! ¡Ey! Lazo de Puma Huáscar para Titi. Lo tienen. 1, 2. Y todavía no. Relevo para Puma, patada en la espalda de Titi. A las cuerdas, toma patada en el pecho para el felino de los Andes en problemas. 1, 2 y casi que Puma Huáscar se anota la victoria a nombre de su equipo. Amaru ahí interviene. ¡Ey, ey, ey! Ataca Sangre Aymara y Mimi a Titi. Mientras que el árbitro está distraído. Cobertura, 1, 2, 3, 1. Ya viene ganando Puma, 1, 2. Y todavía no. Derechazo. Otro más para Titi. Le abre la guardia. Ataque antebrazo de Titi. Toma, toma y toma. Viene. Cruzan a Titi. Lo mandan a las cuerdas. Viene Puma a las cuerdas. Lazo al cuello para Titi. Cerca del triunfo aquí Puma Huáscar. El relevo, Sangre Aymara. Patada para Titi. Lo mandan a la esquina, no pasa nada. Clipeada para Titi. Patada en la espalda. Oye, ¿no ha visto una buena aquí, Titi? Han sabido manejarlo muy bien aquí. 1, 2. No le han permitido ni llegar a su esquina al felino de los Andes. Bien, esto es conocido. Contraataca Sangre Aymara con esa yeguita y doble patada. 1, 2. Todavía no.
¡Toma! Le queman el pecho a Titi. Lo posicionan bien el relevo para Puma Huáscar. ¿Qué tienen pensado hacer, amigos? ¡Oh, no, 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 no! Pisotón de Puma sobre la humanidad de Titi. Se mete con el público aquí Puma Huáscar. Dominando aquí a Titi. Vemos a esta tercia, amigos. Viene, toma impulso. ¡Uy! Lazo al cuello. El relevo para Mimi Maquiavela. Tiene besito para los oponentes. Toma, estrellón sobre Titi. El relevo ahora para Sangre Aymara. Viene. Arremete en la zona media. Oye, Titi soportando recio castigo. Nuevamente ahí está la patada en la espalda. Lo cubren. 1, 2. Sí, cobertura algo confiada. Pero el felino de los Andes dice todavía no. Aún puedo dar más, dice Titi. Resistiendo duro castigo. Lo domina ahora Puma Huáscar. En problemas Titi. Codazo. Otro más. Relevo para Sangre Aymara. Viene. Mandan a Titi a la esquina. Viene. Planchita para Sangre Aymara. Falla con el lazo. Viene. Patadas para Sangre. Viene, busca el relevo, pero amigos, aquí Amaru y Roxville están discutiendo entre sí. Le abre la puerta. ¡Oh, no! Patada, ataca a Mimi, a Rox y a Amaru. ¡Ey, ey, ey! ¿Qué están haciendo aquí Puma y Sangre? ¡Arriba! ¡Suplex para Titi! Vienen problemas el felino de los Andes. Patada para Titi. Yo creo que es todo. 1, 2. Casi que se lleva la victoria. Patada, han sabido controlar la situación aquí. Lo tienen, no pasa nada, no se deja llevar, se resiste, se le baja del tren a Sangre Aymara, viene el relevo, ahora sí lo tiene Amaru. Y ahora sí, ven pa' acá, le dice, falla Puma, super patada para Puma. Viene, falla Sangre, super patada para Sangre. Viene, ataca a Mimi Maquiavela. ¡Y toma! La patada se la lleva. Aquí, estrellón para Sangre Aymara. Viene Amaru. Quebradora para Puma Huáscar. Lo tiene. Amaru contra lona de poder. Y va a buscar los aires. ¡Ey, ey, ey! ¡Qué demonios! Roxville se equivocó. 1, 2. Sobrevive Puma. El segundo intento. 1, 2. Yo creo que cometió un error. Y eso lo está disgustando aquí a Amaru. El tercer intento. 1, 2. Tampoco es efectivo.
Viene el relevo para Mimi Maquiavela. Ataca, falla. Se agacha Roxy, patada y viene. ¡Toma! Castigo para Mimi Maquiavela, la cubren 1, 2 y ataca Puma Huáscar al rescate. Lanza para Puma. De la nada. Viene Amaru. Pata en la zona mediana. Cortesía de Sangre. El machetazo sangriento. Domina aquí Sangre. Viene Busaico para Sangre Aymara. Falla. Enganchan a Titi. Bombazo trueno azul. En control vemos a Puma. Ataca a Rox con todo lo que da. Buscando la jugada final. Pero Puma pone demasiada resistencia. Es una pared humana. Viene bofetada para Roxville. Le enganchan. Paralizadora para Roxville. ¿Y ahora qué va a hacer? ¿Qué va a hacer ahora? Mimi Maquiavela. ¡Oh no! ¡Cangrejo completo! Y se rinde Roxville. Amigos, la desconfianza fue el factor que aprovecharon aquí. Mimi, Sangre y Puma para llevarse la victoria. Aquí en Redención, amigos. Bueno, seguimos con más acción aquí en Redención. Y ahora toca una defensa titular. Amigos, qué tercia tan poderosa tenemos aquí en el Templo del Sol. Esto ocurría en el torneo 4000 el pasado mes. La sorpresa de la noche. Yo voy a volver por el título, porque yo voy a superar a mi maestro. Hoy ha ganado, pero voy a volver por ese que es mío. De esa manera llegamos a este combate, amigos. Y miren cómo viene el retador. Se lo ve muy descuidado aquí a Ligerín. Y bueno, aquí hace su ingreso el campeón. La leyenda viviente desde el Olympic Ring, ya lo escucharon. Él es el maestro y actual campeón nacional, Halcón Dorado. ¿Cómo sabes? Ataca, viene. ¡Wow! Derribada inmediata aquí para el retador. Dominio fugaz aquí por parte del maestro Halcón Dorado.
Viene, lo derriba ahora Ligerín, candado a ras de lona. Se quita el castigo de encima, viene Cusi Ligerín, derribada para Halcón Dorado. Lo derriba también el maestro Halcón. Se sale aquí, se refugia en la cuerda. El retador. Está. Ya, pues apóyenme, ¿me saben apoyar? Oye, mira, mira, que se mató, mira. ¡Ey! Lo engaña. Aquí derriban al Halcón Dorado. Y viene ahora derribada para Ligerín. Cortesía de Halcón Dorado. Viene. No cae en la trampa. Otra derribada más. ¡Ey! A la tercera. No hubo engaño aquí. A las cuerdas. Cusi Ligerín. No pasa nada. Viene. Lo derriban. Y aquí buscando algo. Pero aquí. Rápidamente toca la cuerda. Cusi Ligerín. Viene. Ataca en la zona media. Buscando ahora los aires. Cusi Ligerín. Lo tiene. Lo telegrafió aquí el maestro Halcón. Toma. Atacan a Cusi Ligerín. Derribada. Arco y flecha ahora para el retador. Dominando Halcón Dorado aquí, amigos. Doble patada, sacan afuera a Ligerín. Regresa al ring el retador. Toma, ataca. Cargan al Halcón Dorado contra lona y que contra lona por parte del retador. Buscando ahora los aires. Viene. Uy, en una piscina sin agua. Lo tienen a Cusi. 1, 2. Y dice que no, dice que no. Le abre la guardia. Derechazos para Halcón Dorado. Antebrazos. A las cuerdas. El retador. Catapulta enorme. Para Cusi Ligerín. Domina Halcón Dorado. Toma. Oye. Toca la cuerda, afortunadamente, Cusi Ligerín y toma, oye. Bueno. Aprovechando, perdón. La pierna que está sin un zapato aquí por parte de Cusi Ligerín. Torturan a la pierna desprotegida del retador. Toca la cuerda nuevamente Cusi Ligerín. Puntapié para Halcón Dorado.
Cruzan a Cusi Ligerín. No pasa nada, mortal. ¡Ey, ey! Se resbala. Viene. Empujón para Cusi Ligerín. Lo tiene otro más. Otra arremetida. Y se desploma. Y esto lo aprovecha. 1, 2. Y todavía no, todavía no. Luciendo muy bien Halcón Dorado. Pese a los años, sigue demostrando su veteranía, su conocimiento, su experiencia en los encordados. Toma y toma. Ahí ven ustedes cómo tiene bajo control a Cusi Ligerín. Rodillazo para el retador. Y ahora, ey, ey, buscando la campana. Pero rápidamente se refugia en la cuerda. El retador. Esa llave hubiera sido la perdición para Cusi Ligerín si llegaba a concretarla Halcón Dorado. Lo tiene. ¡Ey! Paquetito. 1, 2. Todavía no. Patada para Halcón Dorado. Y candado invertido al tobillo. Ahora por parte de Ligerín para Halcón Dorado. Viene, cruzan a Cusi Ligerín, lo mandan a las cuerdas. Viene, no pasa nada. Uy. Viene, toma. ¡Ay, ay, ay! Aprovechando aquí la ventaja del descuido de Ligerín, Halcón Dorado. Toma. Toma. Patada cortita. Mandan a Halcón a la esquina. Viene. Ataque 1. Patada 2. Viene, viene. Toma. Lo tienen Halcón en problemas. 1, 2. Sí, dice que no, dice que no. Ataca a Cusi Ligerín. Lo enganchan. Lo tienen. No pasa nada. No se deja llevar el maestro Halcón Dorado. Viene. Uy, sí, eléctrica de frente. Toma. Bofetada que derriba a Cusi Ligerín. Lo tiene. 1, 2. Sí, dice que no, dice que no. Resistiendo aquí el retador. 1, 2. Segunda cobertura que no es exitosa por parte de Halcón Dorado. Ataca con la segunda cuerda, hace que se castigue el campeón. Viene el retador. Y suplex para Halcón Dorado. En problemas aquí Halcón. Ahora el que tiene la ventaja es Cusi Ligerín. ¡Ey, ey, ey! ¿Qué es esto? Puma Huáscar, ¿qué demonios? Saca Halcón Dorado, lazo al cuello. Amigos, esto termina en descalificación. Viene Ligerín, plancha, pero no pasa nada. Lo tienen a Cusi Ligerín, quebradora. ¿Qué demonios? Arriba. Y toma. Atacan también al Halcón Dorado. Lo regresan al ring. Toma. Contralona para el Halcón Dorado. Bueno.
Y bombazo trono azul para Cusi Ligerín. Bueno, recordemos que él tiene una oportunidad y al parecer ya fijó claro su objetivo. Es el campeonato nacional. Bueno, amigos, hablando de merecer ganar campeonatos, Puma no es el único que persigue a uno, también hay otro que tiene el sueño de ser el campeón. Veamos de quién se trata, mientras seguimos con mucho más de Redención. Como saben, Guerrero Uro tuvo miedo y no se presentó en el evento pasado. Y así presume ser la perfección en vida, el presente y el futuro. Pero lo que en realidad eres, es que eres un perfecto cobarde, que tiene miedo de defender su título en contra mía, que tiene miedo de saber quién es el verdadero presente y futuro. Así que este 22 de junio, no te pido, te exijo a que te presentes y defiendas tu título. Y ustedes, amigos, ayúdenme, apóyenme para salvar el campeonato Kalahikani y darle el verdadero prestigio que se merece. Los espero, amigos. Seguimos con mucho más de Redención, amigos, y ahora nos preparamos para una lucha a 2 de 3 caídas. Y aquí hace su ingreso el retador. Acompañado de Inti Raimi en representación a los Gilatas. Aquí hace su ingreso el hijo de la luna. Él es Jana Raimi. Bueno, querido público, estoy aquí una vez más haciéndome presente, exigiendo la presencia de Guerrero Uru, que es un cobarde, que no se presentó en el anterior evento, que tiene miedo de perder en contra mía, que tiene miedo de perder. ¿Quién es el verdadero presente y futuro? Yo soy el verdadero presente y futuro. ¿Es un cobarde o no? ¡Dale, Yana! Uru, sé que me estás viendo, sé que me estás oyendo, sé que estás tras esas cortinas ocultándote. Si no bajas tú, te voy a bajar yo. Y bueno, al parecer aquí viene el campeón, amigos. Luego de esas palabras de Jana Raimi. ¡Ey! Algo pasa. ¿Qué está pasando aquí? Oye. Aquí aparece el gerente Javier Afán, amigos, junto al árbitro Luis Guerra. Por favor, señor árbitro. Estimado público, tengo una noticia que darles. Guerrero Uru no se ha hecho presente el día de hoy. Yo ya le había hablado a Guerrero Uru y yo le dije que iba a ser su última oportunidad para defender este título. No está presente, no vino. Así que, ni modo, no tengo otro remedio que dar
el campeonato Kalahikani a Yana Raimi. Señor árbitro, por favor. Guerrero 1, yo te lo dije. Iba a ser tu última oportunidad. Y hasta aquí. Señoras y señores, demos un fuerte aplauso al nuevo campeón Kalahikani, Yana Raimi. Bueno, el gerente tiene la última palabra, amigos, y se ha tomado una decisión. Justamente por ese campeonato. No vino Guerrero, no pudo defenderlo, así que muchas felicidades, Jan. Eso y esto. Bueno, muchas gracias por el campeonato. Me esforcé mucho para conseguir un campeonato. Entrené más de 4 años y estoy más de 3 años ya como luchador. Al fin pude lograr, pero Uru, yo no soy como tú. Yo no soy un cobarde. Yo este campeonato lo voy a defender y te voy a esperar a ti. Yo quiero luchar en contra tuya para demostrarte quién es el verdadero campeón. El aplauso, señoras y señores. Bueno, Para Yana Raimi. ya lo dijo aquí ahora el nuevo campeón Kalahikani. Se ha tomado decisiones. Felicitaciones. Y ahora nos preparamos para un evento estelar imperdible. La leyenda crece con cada combate, la fe no decrece. Mis queridos amigos, les saluda Javier Afán y quiero invitarles este domingo 22 de junio a nuestro evento Redención. Javier, necesito hablar contigo. Mira, necesito una oportunidad más, una oportunidad titular. Yo sé que voy a ganar esta vez. Escucha, lo necesito, ¿entiendes? Yo sé que voy a ser campeón, es mi destino. Rocky, ¿a dónde más? A ver, Rocky, otra vez pidiendo otra oportunidad. Mira, tú no te metas. Yo también la merezco, Rocky. Si tú la estás pidiendo, Javier, yo también merezco esa oportunidad. De mis luchas, ¿no? A ver, alto. Ya estoy hasta aquí con que quiero oportunidades. Ya, hasta aquí ya estoy harto. Mira, Rocky, acá. Voy a hacer lo siguiente. ¿Quieren oportunidades? Van a tener una lucha mano a mano en este siguiente evento. El ganador se va a enfrentar a invitados especiales que yo voy a traer el 19 de julio. Pero, ojo, el perdedor, escúchenme bien, el perdedor se va de una vez de Hachapacha. ¿Entendido? Entonces ya lo saben. Mira, tú especialmente, el 19 de julio me verás en la lucha titular desde tu casa. ¿Quieres declarar conmigo? No me voy a ir tan fácil. Esta vez yo voy a ganar. Vamos a ver. Hoy ya les quiero ver estos dos fuera. Javier, necesito hablar contigo. Mira, necesito una oportunidad más, una oportunidad titular. Yo sé que voy a ganar esta vez. Escucha, lo necesito. Rocky, otra vez pidiendo otra oportunidad. Yo también la merezco, Rocky. Si tú la estás pidiendo, Javier, yo también merezco esa oportunidad. Una vez nos hemos enfrentado y recuerda que yo te gané. Así que quizá he perdido, pero tú nunca me ganaste a mí. Así que ya soñé al otro lado. Van a tener una lucha mano a mano en este siguiente evento. El ganador se va a enfrentar a invitados especiales que yo voy a traer el 19 de julio. Pero, ojo, el perdedor, escúchenme bien, el perdedor se va de una vez de Hachapacha. ¿Entendido?
Y así llegamos a nuestro evento estelar aquí en Redención. Muchísimas gracias por seguir en nuestra sintonía, amigos. Viene la lucha por el contrato mortal. ¿Quién se va? ¿Quién se queda? Lo único que sabemos es que este hombre tiene determinación, tiene coraje y quiere cumplir su destino. Con ustedes, el luchador de acero, Rocky Katari. Bueno, hace su ingreso aquí la fuerza de los Andes. Él es Ahayu. Vamos contigo en esta lucha. Esta lucha va a ser de 2 a 3 caídas. Oye, ¡qué anuncio, amigos! Bueno, se había prometido una lucha 2 de 3 caídas en el evento y ahora esta lucha se ha transformado en esa estipulación. Ahí está la fuerza de los Andes contra el luchador de acero. Comienza la acción aquí. La última oportunidad. Viene enganchado Rocky Katari. Rápidamente domina ras de lona. Se trata de zafar a Hayu, lo consigue. No lo permite Rocky Katari, candado a la cabeza. Viene dominando en este momento el luchador de acero. Palanca el brazo. Ataca ahora a Hayu. Tira Rocky, hace puente. Se le escapa. Domina ahora con esa llave al brazo. Rocky Katari gira a Hayu. Lo tienen. Viene codazo para Rocky Katari. Se defiende a Hayu en este momento. Candado a la cabeza del enmascarado. Dominando aquí Rocky Katari. No pasa nada. Pata en la zona media. A las cuerdas. Cruzan a Rocky. Lo mandan a las cuerdas. Viene a Hayu también. ¡Ole, torero! No pasa nada. Falla Rocky. Viene a Hayu desde las cuerdas. Látigo para Rocky Katari. No pasa nada. Bloquean a Rocky. Gira muy bien a Hayu. Patadas en el pecho. Afuera Rocky. Oye, buscando altura de inmediato. ¡A Hayu! ¡Volando! Increíble, sacando toda la artillería de inmediato aquí. A Hayu, amigos. Y no es para menos. Se está jugando aquí la posición en Hachapacha. Lo tiene uno. No pasa nada, no pasa nada. Patada para Rocky Katari. Toma. Toma. Ataca a Hayu. Dominando aquí el enmascarado al luchador de acero. Lo estrellan contra el esquinero superior. Machetazo para Hayu.
Le repite la dosis. Toma, una tercera. Ahora, ¡fua! ¡Fua! Toma. Viene. Esquivan a Hayu. Toma. Palma en el pecho. Viene Rocky desde lo alto. Super látigo para Hayu. Viene. Falla la patada. La esquiva muy bien a Hayu. Lo tienen. A las cuerdas se plancha Rocky. Brinca muy bien a Hayu. Viene. Brinca muy bien Rocky. Gira. ¡Ole! Con impulso. Afuera Hayu. A replantearse la estrategia. Vemos a la fuerza de los Andes. Mientras que el luchador de acero se la piensa un poco. Viene. Planchita. ¡Oh! Oye. En la gradería. Terminan la humanidad de ambos. El árbitro cerciorándose del estado de ambos gladiadores. Bueno, ¿qué podemos decir de ambos? Su trayectoria habla por sus propios nombres. Rocky Katari, ex campeón en pareja, ex campeón nacional de Hachapacha. Por su lado, a Hayu también ostentando múltiples campeonatos, tanto a nivel nacional como internacional. Fue campeón internacional de Hachapacha en su momento. También fue campeón de GLL Perú años anteriores. También ex campeón Kalahikani. Veterano de 1000 batallas, pero también Rocky no se queda muy atrás. Representante, viajando también a diversos países, representando a Bolivia. Y ahora se la juega el todo por el todo aquí. Patada para Rocky. Lo enganchan, lo tiene a Hayu. Cuidado. DDT, la enterraron de cabeza. Pero no hay energía para cubrirlo. Lo tienen 1, 2. Sí, casi, casi. Y bueno, avisarles también que la próxima parada, como acaban de verlo anteriormente, es el 19 de julio en Jayaya. Aquí tendremos invitados especiales y muchas sorpresas más, como acaban de ver. La llegada de Das Black. Toma y toma y toma. Mientras tanto, invitados de Three Falls también estarán presentes, amigos. Mientras tanto vemos el intercambio de golpes entre Rocky y Hayu. Toma y toma y toma. Patada a la pierna. Responde a Hayu en la zona media. Responde Rocky en la zona media. De todo a tú este intercambio. Antebrazo. Antebrazo. Fa. 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 Toma. 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 Dominando a Hayu. A las cuerdas Rocky. Antebrazo con impulso. A las cuerdas a Hayu. Bota en la cara de Rocky. Viene Rocky. Bloquea la patada. No pasa nada. Lazo al cuello para Rocky. Increíble. Saludamos también a Don Carlos Wrestling, que se escribió en el chat, amigos. Viene, mientras tanto, prepara la desocadora, no pasa nada. Viene Rocky, engancha. ¡Ey, cuidado, cuidado! No, 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 no hay destino. Lo que hay es un estrellón en el esquinero. Viene a Hayu a las cuerdas. Falla, se agacha Rocky. Plancha, pero lo atrapan en pleno vuelo. Quebradora con la espalda, rodillazo. ¡Oh, no! Y quebradora en la espalda para Rocky. 1, 2. En la primera caída se la lleva a Hayu. Hoy esto pone en serios aprietos a Rocky. Tiene que buscar el empate de una manera u otra si quiere igualar el marcador y conservar todavía su posición en Hachapacha.
Hayu solo necesita una victoria más para así poder llevarse la victoria en el combate. Destino, es mi destino. Ataca. Puntapié en la zona media y ahora marronazos en toda la espalda del luchador de acero. Viene dominando a ras de lona. Vemos a Hayu. ¡Oh! Castigando el brazo de Rocky Katari, amigos. Y aumentando la presión aquí a Hayu. Pero no hay rendición por parte de Rocky Katari. Y el sentir del público es notorio. Quieren que Rocky gane. ¡Toma! Una actitud un poco ruda aquí de Hayu, un poco malévola. Palancas al brazo. Cortesía de Hayu. Derriban a Rocky. Lo tienen. ¡Uy! Tremendo tiro buzón. Con la presión en la muñeca, mira. Adicional, oye. Le van a partir en dos a Rocky Katari, amigos. ¡Uy! Le destrozaron el brazo con esa llave, amigos. Hayu a toda costa también quiere conservar su posición en Hachapacha. Recuerden que el que pierda aquí se va para siempre de la empresa. La presión está sobre Rocky Katari, quien tiene que buscar el empate en este momento para ir a una tercera caída. Si Hayu logra la segunda en este momento, Rocky podría decirnos adiós. Ahí trata de liberarse del castigo. Vemos Rocky Katari. Se le impide a cualquier costo a Hayu. Trata de girarlo. Lo consigue. Viene. Ahí está. Gira. Oh, no pasa nada, no pasa nada. Presión. Arco y flecha ahora para Rocky Katari. Viene, arma la casita muy bien, uno. Todavía no. Estuvo cerca. Y ahora, nuevamente, arco y flecha, pero se incorpora Rocky Katari. Trata de girarlo, tiene el poder del público apoyando al luchador de acero. Se lo impide a Hayu, patada en la zona media. Lo enganchan muy bien. No pasa nada en la cobertura, derriban a Rocky Katari. Y ahora viene. Y figura 4. Figura 4 para Rocky. Está en problemas el luchador de acero. Si se rinde es todo, amigos. Está muy lejos de la cuerda Rocky Katari. Lo tiene. Y amigos, llega la cuerda. A duras penas, pero el castigo está más que hecho, amigos. Pisotones ahora para lo que queda de Rocky Katari.
Enganchan a Rocky, lo tienen. No pasa nada. Se libera del castigo Rocky. Cruzan a Rocky, lo mandan a las cuerdas. Patada para Hayu. A las cuerdas Rocky, viene, falla la patada, Hayu viene, lazo al cuello, está resurgiendo el luchador de acero, otro lazo más para Hayu. Viene, lo cruzan a Rocky, mandan a las cuerdas, viene, catapulta enorme. Y ahora, oye, no me digas que va a buscar aquí. Viene, uy, mortal fallido. Esta puede ser la ventana que necesitaba Rocky Katari para recuperar el terreno. Viene, catapulta para Hayu. Uy, hace que se castiga un área delicada. ¿Y ahora qué va a hacer Rocky? Viene desde el alto, enormes pinzas. ¡Oh! Buscando altura, vemos a Rocky, viene. Y plancha mortal. 1, 2. No, dice que no, Hayu. Dice que no. Viene, ahora sí. El destino. 1, 2. Y el empate. Rocky consigue el empate. Amigos, ahora se decide todo. Ambos extenuados, ambos agotados, se han exigido al máximo. Pero ahora queda solo una caída más. Esta es la definitiva. Están empates. Rocky 1, a Hayu 1. El que gana se va a una lucha titular. El perdedor se va de Hachapacha. ¿Quién consigue la victoria? ¿Será Rocky? ¿Será Hayu? Inicia la tercera caída con el dominio de Rocky. Pisotones para Hayu. Rocky muy seguro. Yo voy por el título. Eso es lo que comunica patadas en el área de la espalda de Hayu. Mandan a Hayu a la esquina. Pisotones, ahora puntapiés en la zona media. Machetazo para el enmascarado. Viene. Lo esquivan a Rocky. Machetazo para Rocky. Toma. Toma y toma y toma y toma. Ahora en control tenemos a la fuerza de los Andes. Y estrellón en el esquinero para Rocky Katari. Viene azotón en el esquinero para Rocky. Lo esquivan a Hayu. Viene patadita. Y toma. Doble patada en el pecho. Lo tiene Rocky. 1, 2. Y todavía no. Engancha Rocky. No lo permita Hayu. Puntapié. Toma. Rodillazo en el rostro. Desnocadora giratoria. Para Rocky Katari en dominio. Está a Hayu en este momento. Oh, cuidado, cuidado. Lo cuelgan como ropa recién lavada. Lo tiene. ¡Toma!
Doble patada y esto es clásico de Ajayu. Viene el mortal. ¡Toma! Lo tiene. 1, 2 y... No. Levanta a tiempo el hombro. Rocky Katari. Vuelven a colgarlo sobre las cuerdas. Pero miren esto. Que lleva las cuerdas ahora es Rocky. Golpes en la espalda. Patada en el pecho. ¿Qué va a hacer Rocky? Oye. Buscando altura. El luchador de acero. Y toma. ¡Oh! Pisotón, amigos. Rocky se incorpora mientras el público gritaba. Esto es lucha, amigos. Viene cobertura. 1, 2 y... No. Ese segundo fue crucial, amigos. Estuvo muy cerca. Rocky Katari para llevarse la victoria. Viene Rocky. Cargan a Ajayu. Toma. Death Valley. Lo tiene. 1, 2 y... No puedo creerlo. Esto estuvo muy cerca. Y ahora está buscando altura Rocky Katari. Derechazos y más derechazos, amigos. Ataca a Ajayu en este momento. Se defiende Rocky. Cabezazo para Ajayu. Lo derriban. Se incorpora rápidamente a Ajayu. Derechazo, bofetada para Rocky. Y ahora, ¿qué van a hacer? Oye, está en la tercera. Peligro. ¿Qué tiene pensado hacer Ajayu? Lo tiene. ¡Wow! Frankensteiner. Se lo llevó. Pero está muy lejos para cubrirlo, amigos. Oye, no ha terminado. Viene el mortal. Esto puede ser todo. 1, 2 y todavía no. El público está dividido aquí en el Templo del Sol, amigos. Lo preparan a Rocky Katari. Y... No pasa nada. Patadas para Ajayu. Y viene Slim Blade para Ajayu. Resucita Rocky. Otro Slim Blade. Uy, con quebradora incluida, modificada. Y ahora, el que busca altura es Rocky Katari. Oye, si conecta esa plancha, podría ser todo. Viene. Oh, no hay pisotón. Esquiva Ajayu. Senton bombazo para Ajayu. Lo cargan ahora a la fuerza de los Andes. Lo tienen. Dead Valley Driver para Ajayu. Y ahora sí, buscando altura, vemos a Rocky Katari. Viene pisotón, lo hizo.
Amigos. 1, 2 y no. No fue suficiente para terminar el combate. Se lo están jugando el todo por el todo. Aquí el ganador avanza a una lucha de campeonato. El perdedor dice adiós para siempre de Hacha Pacha. Viene Rocky. Inmortal, pero se aparta Hayu a tiempo. Esto le puede abrir la ventaja. Castigo con la rodilla, desnucadora giratoria. Y ahora. Oh, cuidado, viene. Las puertas del sol. La puerta del sol lo conectó. 1, 2 y... No. Todavía no. Oye, pero ¿qué es esto? Se retira a Hayu. Nadie puede negarme mi destino. Yo no merezco el título. ¡Esta es una locura, Rocky! Tenemos que acabar esto. Ataca a Hayu. Derechazos para Rocky. Amigos. El todo por el todo. Le enganchan. Pero lo está pensando mucho. Se le escapa. Viene Rocky. No. Oh, cuidado. No pasa nada. Lo invierte Rocky Katari. Lo vuelve a invertir a Hayu. Y oh no, Paul Driver. Yo creo que esto es todo. 1, 2, sí, no, dice que no, Rocky. Dice que no. Hayu no quiere seguir, amigos. Pero miren lo que hace Rocky. ¿A dónde vas? Esto tiene que terminar de alguna manera con algún ganador. Toma. Rodillazo en la nuca para Rocky. Lo enganchan, cuidado. Y toma quebradora. Oh no. Amigos, 1, 2 y 3, amigos, no puede ser. ¡Wow! Amigos, se lleva la victoria a Hayu, pero esto también significa otra cosa. Rocky nos dice adiós. Rocky se va de Hacha Pacha. ¡Wow! No debía acabar así.
dime, ¿cómo hemos acabado, Zoki? Este público te va a extrañar. No debió de ser así. Zoki, creo que esta lucha no me la voy a perdonar yo mismo por mucho tiempo. Zoki, eres un gran luchador. Y ahí está el gesto deportivo, amigos. Dos grandes talentos, pero desgraciadamente solo uno podía quedarse. Así lo estipularon las reglas. Y ahí está la muestra de respeto. Quiero decir unas cuantas palabras. Primero que nada, gracias a cada uno de ustedes, porque sin ustedes esto no sería posible. Estoy aquí 9 años luchando, más de 20 años entrenando, tercera generación. Cada que entro aquí, llevo sobre mis hombros el legado de una familia y a cada uno de ustedes en el alma. Estoy agradecido porque cada vez que cruzo estas cuerdas, yo me siento vivo. No hay nada más importante en la vida para mí que la lucha libre, pero lamentablemente las reglas son así y me tengo que ir. Es algo muy triste, pero no me voy triste, me voy feliz, porque gracias a esto, gracias a su apoyo, a sus gritos de Zoki, incluso a sus abucheos, yo me siento vivo y me siento muy feliz gracias a ustedes, porque aquí conocí lo que es la lealtad, el honor, la determinación, el coraje, aquí conocí el amor, así que me voy contento, porque yo fui luchador, representé a mi país, yo fui Zoki Katari, y eso nadie me lo va a quitar. Gracias. Hermosas palabras para decir adiós, amigos. Hasta una próxima vez, Rocky Katari. Muchas gracias por haber venido a nuestro evento Redención. Listo, con muchas noticias impactantes que han recibido el día de hoy. Pero bueno, las cosas se han hecho así, lamentablemente. Pero bueno, yo les había dicho que el ganador de esta lucha iba a tener una pelea titular. Y lo va a hacer con alguien especial. Desde Santa Cruz de la Sierra llegará aquí para nuestro evento Hayaya Dar Hidan, señoras y señores. Oye, qué notición. Llega el campeón nacional de Trifolds. Y va a luchar con Akainu. Pero no solamente eso, mis queridos amigos. Tengo un mensaje de nuestro invitado especial. July 19th, the Orbit Breaker Das Black will officially land in the beautiful country of Bolivia for the very first time. So I want the very best that Hacha Pacha has to offer. So Hayu and Dark Hedon, come July 19th in the Temple of the Sun, I challenge you. So you better bring everything, because this match is for international acclaim. This match is for your country, and this match is for the Premier British Wrestling World Heavyweight Championship. See you, boys. ¡Wow, amigos! ¡Tremenda sorpresa! Das Black llega a defender el campeonato de Premier British Wrestling. Una empresa del Reino Unido, amigos, desde Penrith, Reino Unido. Esto será en Hayaya el 19 de julio. Video que ya pueden ver en las redes de Hacha Pacha. Esto ha sido todo por el momento. Nos vemos en Hayaya, amigos. Hacha Pacha, la leyenda crece.